Naka y dominadores del cripto y la nueva era digital, hoy es un día de caídas y números en rojo. De hecho, el tablero real se movió. BlackRock engorda sus posiciones en Bitcoin, BTC. La SEC vuelve a frenar ETFs de Solana, Sol, y XRP, Ripple, Tether, USDT, ficha poder político, el Tesoro abre comentarios sobre stablecoins. Y regresa un SPAC de 250M para DeFi más IA. Justamente, hoy conectamos puntos, lo visible, y lo que opera en paralelo. Ayer vimos latigazos en futuros cripto, por lo tanto la volatilidad en BTC, ETH favoreció al trading de futuros y al futures trading direccional. Al mismo tiempo, las altcoins quedaron mixtas. Como resultado, el sentimiento quedó tibio, no obstante, la liquidez institucional sigue empujando. BlackRock y el 3% de BTC. Entonces, si los dueños del sistema compran silencio, ¿qué nos quieren decir con esto? Vale la pena destacar que la acumulación institucional en Bitcoin reduce el float disponible, por consiguiente, cada caída se compra más rápido. En consecuencia, aumenta la presión sobre vendedores y se refuerza la narrativa pro-BTC en tesorerías tipo MicroStrategy. A su vez, esto arrastra flujo hacia Ethereum, ETH, y DeFi por correlación sectorial. Por otro lado, la concentración en custodios grandes preocupa, sin embargo, el mercado premia la entrada de capital real. De modo que el precio puede caminar al alza mientras limpia apalancamiento. La SEC patea decisiones sobre ETFs, Truth Social, Solana, XRP. Mientras tanto, el semáforo regulatorio se vuelve amarillo, paciencia o estrategia. Cabe señalar que la SEC retrasa definiciones, por lo cual, los eventos binarios se empujan más adelante. Así que el mercado descuenta volatilidad cerca de cada deadline. Sumado a eso, las primas de opciones pueden inflarse. A pesar de ello, Solana News mantiene momentum técnico en trading Solana, igualmente, XRP News conserva su base de creyentes. Encima, si sale humo blanco, el rebote puede ser violento. Tether incorpora a Bo Hines, ex Casa Blanca, como asesor. Además, cuando USDT suma músculo político, la liquidez escucha. De hecho, Tether busca interlocución directa, por consiguiente, puede ganar legitimidad en foros regulatorios. Como resultado, menor riesgo percibido para stablecoins y engrase del mercado spot, derivados. No obstante, más visibilidad implica más escrutinio. En consecuencia, compliance y transparencia serán clave. En paralelo, esto puede beneficiar a DeFi Insights y Rampas Fiat Crypto si se ordenan las reglas. Tesoro de Estados Unidos pide comentarios sobre Ley Genius, stablecoins. Por lo tanto, si nos preguntan ahora, es porque quieren moldear mañana. Cabe señalar que un marco claro para stablecoins define reservas, custodias y reportes, por consiguiente, reduce la niebla regulatoria. Como resultado, mayor adopción institucional y mejor enrutamiento de pagos sobre blockchain. Sin embargo, un texto demasiado rígido encarece el cumplimiento, en consecuencia, aprieta a DeFi proyectos pequeños. A la vez, impulsa a los grandes jugadores a ocupar más espacio. SPAC de 250M enfocado en DeFi más IA. Así que, si vuelve el capital a las vitrinas, el riesgo despierta. Vale la pena destacar que un SPAC de 250M reabre la compuerta para DeFi y IA, por consiguiente, veremos más M&A listados temáticos. A su vez, narrativas cruzadas, AI más Blockchain Technology, atraen trading futures y flujos retail. No obstante, recordemos la lección 2021, por lo cual, enfoque en equipos con producto, auditorías y tracción real. Y por eso el análisis técnico que veremos ahora cobra un sentido mucho más profundo. Bitcoin precio actual, $115K. Por lo tanto, está consolidando justo sobre un soporte relevante, $114.60K,
mientras enfrenta una resistencia cercana en los $118K, $119K. Entonces, si rompe al alza, podríamos ver un sprint hacia los $120K. Por otro lado, una quiebra del soporte activaría una corrección rápida rumbo a $112K, $110K. Bitcoin, BTC, soporte trinchera, defendido. Por consiguiente, mientras el flujo institucional siga, sesgo alcista por Green. En paralelo, evitar sobreapalancarse en futuros cripto. Ethereum precio actual, $4.300 de hecho, mantiene soporte en torno a $4.200, $4.220, mientras enfrenta resistencia en $4.375, $4.400. Así que, si ETH rompe los $4.400, podríamos asistir a un impulso directo hacia los $4.550, $4.650, sin embargo. Una caída por debajo de $4.200 podría arrastrarlo al entorno de $4.050, $4.000. Ethereum, ETH, si mejora marco de stablecoins y DeFi, como resultado el TVL puede repuntar. XRP precio actual, $3 además, ronda resistencia histórica cerca de $3.10, mientras que el soporte fuerte se ubica en $2.95, 2,90. Por consiguiente, un breakout por encima de $3.10 podría detonar rallies impulsados por ballenas, en consecuencia un fallo abriría puerta a un pullback hasta $2.80. Ripple, XRP, expectativas por decisión. En consecuencia, probables squeezes. Solana precio actual, información específica no en noticias recientes. No obstante, se reporta toma de ganancias reciente, con tendencia volátil que sugiere presión sobre resistencias anteriores. Mientras tanto, si Sol recupera volumen, podría reanudar su impulso técnico, por lo cual, ojo a rupturas sobre su zona de interés para traders agresivos. Solana. Catalizadores regulatorio ETF, por lo cual el trading Solana exige stops claros. Precio actual, 22 centavos por consiguiente, sigue bailando en su rango habitual entre $20 0,24, favorecido por su narrativa meme intacta. Por lo cual, si el hype revive, DOGE podría saltar 10% en un par de velas. Al mismo tiempo, un fracaso deja el escenario para una caída hacia 20 centavos. Dogecoin y beta de sentimiento, sin embargo, disciplina de riesgo. Mientras los mercados miran solo el precio, en las sombras se está reconfigurando el poder financiero, los reguladores del FMI y el Gafi intensifican la presión, no hablan de innovación, hablan de control. Y cada comunicado, cada ley, no es más que maquillaje regulatorio disfrazado de estabilidad global. Lo curioso es esto, lo llaman protección, pero huele a dominación. China y Estados Unidos no están jugando al mismo juego. Mientras la Casa Blanca afina su narrativa institucional, Pekín lanza un movimiento silencioso, créditos cripto con garantías estatales. Y no lo hacen por amor a la tecnología, lo hacen porque entienden que cada smart contract es un ladrillo de soberanía monetaria. Esto no salió en los titulares, pero es la jugada que cambia el tablero. Europa tampoco se queda atrás, endurece reglas, bloquea puertas a DeFi, pero al mismo tiempo, abre ventanas para sus propios players institucionales. Una táctica doble filo, freno a la rebelión, impulso al sistema tradicional. Si unes las piezas, la conclusión es incómoda, no es regulación, es una fase de guerra financiera. Y aquí está lo más potente, mientras el sistema lucha por dominar el relato, las ballenas silenciosas, los héroes de 2013, los acumuladores ninja, se infiltran en la caída. Porque entienden que esta geopolítica cripto no busca equilibrio, busca quebrar resistencias y absorber liquidez. Esta vela no es casualidad, está marcando un nuevo punto de acumulación silenciosa. Entonces, después de todo lo visto hoy, desde movimientos técnicos hasta la guerra silenciosa en la geopolítica cripto,
La conclusión es clara, el mercado no está cayendo, está respirando antes del próximo salto. Lo que parecía una caída, en realidad, fue una trampa de osos perfectamente calculada. A pesar de ello, si miramos con atención, notamos que los grandes jugadores no están asustados. Están acumulando. Y eso nos dice que la comunidad Bitcoin y todo el ecosistema de criptomonedas siguen más vivos que nunca. Aquí es donde entran las ballenas, justo cuando el miedo se apodera del mercado. Por otro lado, Ethereum y Solana siguen mostrando estructuras que, si rompen resistencias clave, podrían encender un rally como el de 2021. Y no olvidemos a XRP, Dogecoin y hasta Pepecoin, proyectos que muchos subestiman, pero que en el momento menos pensado, se convierten en el detonante del ruido en la criptocomunidad. ¿Ves este retroceso? No es debilidad, es la antesala de algo grande. Así que, la verdadera pregunta es, ¿estás preparado para el próximo movimiento, o te quedarás mirando cómo el tren cripto arranca sin ti? Así es como las estructuras se rompen, y los rezagados se quedan mirando. Además, no perdamos de vista que cada ley, cada regulación y cada noticia política impacta de lleno en nuestro trading de futuros, en nuestro análisis cripto diario y en cómo interpretamos las señales. Porque lo que está en juego no es solo un precio, es la soberanía digital y el futuro de la blockchain technology. Muchos están vendiendo ahora, pero los que entienden están acumulando en silencio. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, como una criptocomunidad, compartiendo análisis, señales y reflexiones. Porque en este viaje no somos simples espectadores, somos parte de la revolución Satoshi, y el próximo capítulo apenas está por escribirse. Lo que parece un simple retroceso en el precio, en realidad es la consecuencia de esta guerra geopolítica que se libra en silencio. De hecho, cada vela es una señal y cada día una batalla. Entonces, si este brief te dio ventaja, suscríbete, activa la campana y comparte con los satoshimaniáticos de la criptocomunidad. Así que ya lo sabes, lo que no mata, fortalece, y en esta guerra cripto, Bitcoin siempre vuelve. Nos vemos en el criptoespacio profundo.